quedó el hombre mal porque le dio hasta una fractura yo de cráneo, porque le di con un bate y imagínense, uno preso, su esposa fallece. ¿Y los hijos? Dos niños, ¿dónde están mis hijos? ¿Quién los tiene? Que su esposa falleció. Hayana es la madre adoptiva de mis hijos. Yo necesito una orden de alejamiento. Yo quiero llevarme a mis hijos, comenzar con mi vida de nuevo. ¿Lo conoces? No, pero él dice que es mi papá. Tanto mi niño como yo padecemos de una enfermedad conocida como afefobia. Afefobia. Correcto. Se basa en no permitir un contacto físico. ¿Cómo fue la relación íntima entre ustedes? Se lo digo yo, doctora, con un cocolizo. Había un huequito por ahí, por el orificio y por ahí hice lo que hice. ¿Y usaste un preservativo o no? Doctora, Sí, claro. se rompió. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor mexicano Javier Velasco dijo: a veces las mejores intenciones sirven para obtener los peores resultados. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Por eso dicen por ahí que el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La vida me ha quitado muchas cosas, pero aquí estoy para recuperar lo que es mío. Los errores traen consecuencias y muchas veces es muy alto el precio que tenemos que pagar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Richard, usted es el demandante de este caso. Sí, señora. Explíqueme, por favor, quién es Yahiana. Hayana. Hayana, y por qué la está demandando y lo que pide para resolver este caso. Ok, doctora. Hayana es la madre adoptiva de mis hijos. Supuestamente ella tiene una constancia donde dice que ella No es un supuesto, tengo una constancia. le dieron la constancia de adopción de mis hijos. Se la entregó mi esposa que falleció. ¿Ok? Ella dice que esos son sus hijos y no me los quiere entregar. Son mis hijos porque los abandonó. Yo le voy a explicar brevemente, doctora, lo que me ha sucedido a mí. Ok. Para que usted más o menos entienda la situación. Ok. ¿Ok? ¿Hace cuánto tiempo de esta adopción? Doctora, debe tener 2 años que ella doctora. está 2 años. con mis Hace hijos. 2 años y yo tengo 3 años con los niños. Ok. Esos niños ¿Sí? son míos, son mis hijos. Espérate un momentito. Déjame escuchar los hechos. Le que me va a voy a contar el explicar señor. brevemente, doctora, lo que era la vida mía con Ana, que era mi esposa que falleció. Ok. En el 2007, yo soy venezolano, vine aquí a probar suerte en los Estados Unidos. Vivíamos en Nueva York, conocí a Ana. Yo trabajaba en una empresa de inmuebles, bienes raíces. Nos iba bien, teníamos todo bien, un hogar feliz, una familia bien. No eras tan feliz cuando la abandonaste. Discúlpame, estoy conversando con la doctora. Por favor, no interrumpa. Ok, por favor. Cuando, doctora, tuvimos nuestro primer hijo llamado Daniel, chévere, todo iba marchando bien. Tuvimos nuestro segundo hijo llamado Sebastián. Yo, por costumbre, siempre viajaba cada 2 años a Venezuela a visitar a mis padres. Y, doctora, allá me encontré con una situación grave. Disculpe, doctora, estaba yo en la tienda de mi hermano y se suscitó un atraco donde yo tuve que pelear con los maleantes y mi hermano, y donde yo golpeé fuertemente a uno de los ladrones y quedó el hombre mal porque le dio hasta una fractura yo de cráneo, porque le di con un bate y fui apresado, estuve preso en Venezuela y me dictaron una pena de 6 años por las lesiones que le di al hombre. Al ladrón que había venido Sí, a atracarle señora, a la doctora. tienda de tu hermano. Por defender a nosotros y por defender nuestra vida, porque fue en defensa propia. Claro. ¿Ok? Bueno, pues debido a mi buena, como me porté en la cárcel, buena conducta, la pena fue rebajada a 3 años.
En ese tiempo, doctora, imagínese, yo quedé totalmente comunicado. Mi familia se quedó acá en los Estados Unidos, en Nueva York, mi esposa con los 2 niños. Siempre manteníamos contacto una vez al mes, hasta más o menos como eso ya del 5º mes que yo estuve recluido allá. Ella me llamó un día muy triste porque había ido al médico y le habían detectado un cáncer. No me quiso dar mayores explicaciones para no atormentarme mientras yo estaba recluido allá en Venezuela. Y yo después, doctora, perdí el contacto con mi esposa. No pude volver a conseguir... En otras palabras, tú llamabas y ella no te contestaba. No me contestaba, llamaba yo a las amistades, llamé a mi antiguo jefe, a su esposa, y ellos me decían, yo no sé, yo no he visto a tu esposa. Hasta que yo di con la señora que yo trabajaba, el antiguo jefe mío, y me dijo, mira, tu esposa se fue hacia Miami y está viviendo en Miami. ¿Ok? Se llevó los niños, está viviendo en Miami con una señora allá. Ok. No me dio mayor información porque ella tampoco conocía a esta señora. Ok. Hasta que después hice otro contacto y me dice que mi esposa había fallecido. Imagínense, uno preso, su esposa fallece. ¿Y los hijos? 2 niños, ¿dónde están mis hijos? ¿Quién los tiene? Que su esposa falleció. ¿Ah? Cumplo mi pena, doctora, retorno a los Estados Unidos, justamente aquí a Miami, pidiendo información. Llego a la casa de esta señora, donde ella me niega que yo sea el padre de los niños. Todavía le muestro evidencia que yo tengo partidas de nacimiento, que soy el padre biológico de los niños. Ella me dice que no, que tú los abandonaste, que tú no tienes derecho a reclamo y que esos son sus hijos. Okay. Y le digo, no, imposible, amiga. Yo tuve una situación grave en mi vida, me alejé de mi familia, pero nunca los abandoné. Dime esto. ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Yo tengo acá, doctora, las partidas de nacimiento de mis 2 hijos. Acércame. Ahora bien, tú sí hablaste con ella. Ella sí te enseñó la documentación que ella tiene. ¿Tú la viste? No, doctora. ¿No la has visto? No la he visto. Ok. Ella solamente alega que tiene la custodia de mis hijos y que ella es la representante legal y ella es la madre de mis hijos adoptivos. Vamos a ver. Vuelve a tu podio. Aquí tengo 2 certificados de nacimiento del estado de Nueva York, de un niño que se llama Daniel y un niño que se llama Sebastián, donde claramente se ve que el padre es Richard Hill, que eres tú. Sí, señor. Ok, perfectamente. Muy bien. Toda tu intención es recuperar a tus hijos. Recuperar mis hijos, doctora, mi familia. ¿Tienes trabajo? Doctora, el antiguo manager donde yo trabajaba me ofreció nuevamente mi trabajo. Ok. Porque son personas que se han portado muy bien conmigo. En el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York. Ok. Yo quiero llevarme a mis hijos, comenzar con mi vida de nuevo y darle lo que no he podido darle en este tiempo que estuve ausente. Ok, perfecto. ¿Viste a los niños? Doctora, ella no me los quiso dejar ver, solamente pasaron un momentico por la sala, me los retiró, me dijo que me iba a llevar la policía, me corrió de la casa, dice que lo estoy acosando. Los pudiste ver rápidamente, pero no los pudiste... No he podido. Detenidamente no pudiste verlos. No he podido. Ok, perfecto. Ok. ¿Cómo respondes, Ana? Doctora, yo necesito una orden de alejamiento. Este hombre no puede seguir frecuentando más la casa. No es justo que él me quite a los Entonces, niños. explica. Yo no se lo estoy quitando, doctora. Son mis hijos. Disculpa, déjame hablar que ahora me toca a mí. No son Doctora, Ana es mi amiga de la infancia. Nosotras éramos muy amigas en Venezuela, estudiamos juntas, ¿ok? Yo me vengo a Estados Unidos hace 15 años. Nosotras perdimos el contacto. Cuando Ana se viene a vivir a Nueva York, nosotras comenzamos a tener contacto por redes sociales, ¿ok? Era algo eventual, pero un día Ana me escribe y la noté bastante preocupada. Me dice que ella necesitaba de mi ayuda, que ella estaba enferma, que estaba sola, que se estaba muriendo. Yo no entendí, pero la hallé muy desesperada. La llamé y me explicó. Tengo un tumor en el cerebro. Tengo 2 niños, ¿ok? El niño menor, el bebé, tenía apenas 4 meses. Tengo 2 niños, mi esposo me abandonó. No puede trabajar, no tiene cómo mantener a sus hijos sola y enferma. Yo hablé con mi esposo, él estuvo totalmente de acuerdo de que Ana viniera a Miami a vivir con nosotros. Doctora, yo estuve con Ana en todo el proceso de su enfermedad. Ok.
Y se lo agradezco, doctora. Se lo agradezco. No tienes todo nada lo que que hizo por mi familia. No tienes nada que agradecerme porque yo a ti pero ni yo estoy siquiera aquí te ya conozco. para reclamar Lo mis hacía hijos. por mis hijos. Así que no tienes nada que agradecerme. Yo necesito que tú me expliques cómo tú adoptaste a estos niños sin el consentimiento del padre que está Doctora, aquí él estaba presente. muerto. Y ella dice que yo fallecí, doctora. Disculpa, ¿Qué es lo más grave? doctora, yo tengo el acta de defunción. No lo digo yo. No, doctora, eso no lo digo yo. Yo tengo un acta de defunción. Yo nunca conocí a este hombre. Okay. Yo simplemente supe que este hombre Acércame. ¿Tú tienes el acta de defunción ahí? Sí la tengo, doctora. Ok. Eso es falso, Acércame, doctora. acércame. No, no es falso. Déjame hacer un corto receso. ¿Quién trae testigos en el caso? Yo traigo testigos, también doctora. traigo. Los dos tienen testigos. Hacemos un corto receso y regresamos con más de este caso. Este es un hombre totalmente desconocido. Por favor. Nosotros no podemos- ¿Desconocido para quién? Para mí, para los Son mis niños. hijos. Pero Para ya los Aina niños. es el hijos, padre amiga. biológico de esos niños. Caso cerrado. Comenzamos el proceso. Cuando nosotros comenzamos el proceso de adopción, ¿ok? Yo le digo a Ana,